Pero el festival creo, si no me equivoco, tenía como sede el instituto, como sede no fija, porque el festival era anual y hace una convocatoria anual y como muy precisa. Tú optabas como proyecto para, antes que el festival estableciera qué mes del año iba a ser la muestra, y entonces tú preparabas las cosas y pasabas por una audición. Ese periodo yo había salido del Instituto Superior y había conformado parte del taller de danza Caracas como bailarín profesional del taller de danza. Negro es parte de la directiva del instituto junto con Carlos, pero antes de esta entrada a esa etapa del festival de jóvenes y todo, que hacía vínculos en el instituto, nosotros como instituto, no sé si ustedes lo tienen presente, se creó el taller de formación en danza. Ese taller de formación en danza fue lo que dio oportunidad a que muchos nos desarrolláramos como docentes en ese periodo. Estamos hablando de Luis Viana, Leison y mi persona, que empezamos de alguna forma a darle continuidad a las materias de contemporáneo, y paralelo a eso la maestra de ballet, ¿no? Empezaron un grupo de maestras de ballet, se conformó un taller permanente en danza. Ese taller tenía 3 años de duración. Quien se inscribiera y quien lo formalizara, y de allí de alguna forma salía una generación de alumnos. Eso implicó que se estableció un coordinador académico, una cantidad de docentes que estaban repartidas las clases. Todo era práctico, no había nada teórico, todo era práctico, las materias completamente directamente a la formación de lunes a viernes. Paralelo a ese taller de formación, cuando ese taller de formación empezó a dar resultados de formación en un periodo de 3 años, había una población que había que atender, una población de alumnos que yo lo formé o lo formamos, este grupo de docentes, que va a ser esta gente. ¿Para dónde agarras? Entonces la propuesta era que nosotros como creadores, estábamos incursionando en la creación, le propusiéramos participar con nosotros en el Festival de Jóvenes. Vean el vínculo, ¿no? Vean el vínculo. Era una formación que hicimos nosotros, formamos a un grupo de personas por un periodo de 3 años, y algunas personas, así como escogí yo, escogió el maestro Luis Viana, el maestro Leison, teníamos como material humano para trabajar. Y de ahí surgió que cada uno, de alguna forma, de ese recurso que se había formado, propusiéramos proyectos para el Festival de Jóvenes, ¿no? Y de ahí empezó el vínculo de nosotros 3 y otros coreógrafos más que se fueron incorporando, como el maestro Juan Carlos Linares y otras personas, al Festival de Jóvenes Coreógrafos, ¿no? Pero la herramienta, como quien dice, la fuimos cosechando a través del Instituto Superior y, por supuesto, a través prácticamente de ese vínculo con el taller de danza de Caracas, pues, con el Parque Central, porque había como una fluidez. Había docentes del taller de danza Caracas que se regresaron al taller de danza Caracas otra vez a concentrarse nada más en el taller de danza Caracas, y otros que el Negro me permitió a mí, Carlos, empezar a dictar clases en el instituto, y eso nos empezó a servir como un fogueo como docente. Entonces, bueno, hubo esa etapa, de ahí que surge. Para precisarlo, el Festival de Jóvenes Coreógrafos corresponde a la segunda etapa. En 1985 los primeros festivales ocurrieron bajo la presidencia del Instituto del Negro Ledesma, y era una actividad de extensión del instituto como tal, ¿sí? Para contacto entre todos los países. La tercera etapa surge a raíz de que el Negro Ledesma decide retirarse del instituto, ¿sí? Entonces yo había venido siendo yo coordinador en la etapa del Globo, en la etapa del Negro Ledesma, y el Negro habla ante las autoridades de Fundarte y CONAC, presenta su renuncia y le proponen, por supuesto, que le dieron un nombre de quien van a nombrar, y el Negro dijo, póngalo a él, ¿no? Así mismo, porque hay que
tiene tiempo ahí y es el que lleva la cosa en el día a día. Y entonces así me nombraron, porque el nombramiento del director, para complicar más la situación, tenía que estar concertado entre el CONAC y Fundasa, se tenía que poner de acuerdo. Bien, se tenía que poner de acuerdo. Entonces me nombraron en el año 89, que fue donde comenzó la etapa, la tercera, donde yo siempre lo pensaba, pero el negro era el director, no era yo, que anteriormente, que los estudios había que darle algo de sistematización. Estaba bien que fueran libres o no tan libres, ¿no? Y que me parecía que la réplica del sistema, de la estructura de escuela del Parque Central, no se debería repetir en el instituto. Eran dos grupos intermedios, principiantes intermedios y ya, sino que debíamos hacer otro tipo de escuela. Entonces creamos ese taller permanente de formación en danza contemporánea, que era donde teníamos más experiencia y donde el instituto se estaba encaminando hacia la danza contemporánea. Y como dijo Rafael, era un taller de 3 años, con un cuarto opcional, y se daban materias técnicas, materias artísticas, y se comenzaban a dar también materias de carácter teórico, como historia de la danza, como apreciación musical, también práctica, pero la materia interdisciplinaria, no sé si ahora, ¿verdad? Opcional, porque el que no gustaba repetir. Anatomía, historia de la danza, kinesiología, etc. Y ahí comenzaron, como bien dice Rafael, Viviana, que había comenzado a dar clases de antes, pero ya entraron dentro de este esquema más sistematizado. Ese taller permanente de formación en danza contemporánea egresó 7 promociones. 7 promociones egresó. Y la última fue en el año 97. Y de ahí surgieron bailarines muy importantes, que hicieron una carrera profesional muy destacada en distintas compañías que fueron surgiendo en el país. También dentro de las cosas dentro de los proyectos de esa tercera etapa estuvo la creación de una compañía universitaria, una compañía pero del Instituto Superior de Danza, ¿sí? Que surgió no por capricho ni porque se nos ocurrió, sino porque una vez que egresamos los primeros estudiantes de ese taller permanente, ellos terminaban el calendario académico era enero, diciembre, con un receso pequeño en agosto. Las vacaciones largas eran en diciembre y parte de enero. Cuando egresamos a los muchachos en diciembre, o en enero, en el año 92, clarito, ¿sí? Y en enero se volvieron a aparecer todos otra vez. Los que egresamos, regresaron. Un regreso. Todos estaban ahí. ¿Ustedes qué hacen aquí? Ustedes ya se graduaron. No venimos a hacer clases. Y entonces, no, estaban en esa o eran anteriores. Yo era docente. En ese momento usted era docente. Okay. Entonces, fíjate, decidimos, bueno, el 6, si tú estás aquí y quieres seguir, vamos a tratar de crear una plataforma para ellos. Le dije al maestro Viviana de primera opción, ¿quieres encargarte de ese grupo? No, me dijo, de la asociación. Le dije al maestro Luison Ponce, ¿tú quieres dedicarte? No, tampoco, también tenía su persona. Le dije al maestro Rafael, tú que trabajaba con neodanza en aquella época, era el maestro coreógrafo de neodanza, bien Rojas. ¿Tú te quieres encargar? Sí, y se encargó. Y así surgió la compañía del Instituto Superior de Danza, que se llamaba así originalmente el Paso Externo, que luego se convirtió en una compañía independiente una vez que el Instituto Superior desapareció. Mira lo que pasa, para darles un sondeo, como miren la creación y el crecimiento que el instituto empezó a generar. Paralelo a ese crecimiento de que se creó el taller de formación en danza, permanente en danza, estaban las compañías independientes haciendo vida en el instituto. O sea que el instituto pasó de 4 salones que se tenían prácticos a albergar en las mañanas a las compañías independientes y a partir del mediodía para abajo las formaciones, y en las noches eran cuando los grupos independientes o los proyectos para jóvenes coreógrafos de alguna forma hacían vida. O sea, quiere decir que el instituto hacía un funcionamiento desde la mañana hasta la noche. En esa época en Caracas se podía salir, se podía andar el metro tranquilo, la gente salía a las 8 de la noche, 9 de la noche con su morral para su casa, con todo
las precauciones no, pero se podía hacer, había fluidez, o sea, podíamos extender ensayos y cosas hasta horas de la noche. ¿Qué pasa? Cuando se crea el proyecto del grupo, lo conforma la primera equipo de bailarines que egresa del taller de formación, ¿no? Lo conforman la mayoría de ese grupo, un grupo numeroso, 9, 10 personas, ¿no? Y había una demanda de hacer obras. Afortunadamente yo tenía como un proceso de obras breves sobre mi proyecto que yo venía de alguna forma haciendo con el Festival de Jóvenes Coreógrafos, y empezó a ponerlo en práctica ya con un grupo grande, ya con un grupo, tener un salón donde tú llegas al salón y le tienes que dar clase a 9 personas siempre, y esas 9 personas después terminan las clases y esas 9 personas las tienes de un horario a tal horario, y esas personas no sé si percibían en ese momento alguna beca, algún beneficio económico, ¿no? Por estar allí. O sea, ya existía esa, o sea, vean el concepto, tú estabas aquí conformando parte de la institución, esta institución te formó y paralelo la institución te estaba pagando, te estaba dando un estímulo económico para ayudarte a que mantuviera, y a la vez estaba difundiendo y estábamos proyectando las cosas, porque el grupo bailó muchísimo, en ese momento era como fácil, era más fácil que ahora, como hacer producciones, siempre ha sido difícil hacer las producciones, pero había como fluidez de teatro, como los teatros cercanos que teníamos en la zona, Teatro Cadafe. Había un teatro que fue diseñado en ese momento para la danza, se llama el Teatro de la Danza, que era un teatro que quedaba en Las Mercedes, bajo un puente, y ahí hacíamos presentaciones. El instituto empezó a crecer de tal forma que sus materiales como de muestras finales, como las que se hacen acá en la universidad, se empezaron a hacer en esos teatros y ese tipo de cosas, y paralelo a eso, aparte del instituto mostrar los resultados de sus formaciones, mostraba sus proyectos de la compañía. Entonces miran cómo iban creciendo el instituto en ese periodo de tiempo. Había una población muy grande, había una gente que creía que al terminar los 3 años inmediatamente tenía el derecho a ingresar a la compañía, y no era así. Había una cosa también de talento y de formación, y tú sabes, y era difícil. Y bueno, afortunadamente habíamos muchos creadores y ellos eran absorbidos por otros creadores. Y eso era lo más interesante, que no era que quedaba de bailar con la compañía, sino de tener la experiencia con la compañía, sino que había un creador que te invitaba a un proyecto, y ya eso de alguna forma cumplía y satisfacía las necesidades creativas y inquietudes y todo de bailar de estas personas. Eso es interesante lo que estás diciendo, porque la formación que daba el taller permanente de formación en danza contemporánea no era en una sola línea, ¿sí? Como digo, era un instituto muy abierto, muy respetuoso a todas las tendencias y a toda la gente que llegaba. Yo recuerdo perfectamente un grupo que era siempre diferente, un grupo que llegó el momento de graduarlos, y eran 4 muchachas que no entraban dentro del perfil estereotipado de lo que es una bailarina, ¿no? Eran chiquitas, gorditas, no obedecían al estereotipo mundial que existe. Y había que graduar, evidentemente, porque tenían talento y se movían bien, y tenían condiciones, tenían cualidades. Entonces, pero no entraban dentro de ese perfil, no la puedes hacer a bailar cosas muy específicas, y tratar de singularizar lo que iban a presentar. Entonces, mire, tuve que hacer todo un trabajo de seguimiento, de ver a qué docente le encargo yo un proyecto coreográfico para que se puedan graduar estas muchachas. Y entonces, como una muchacha, a Miguel Isa. Miguel Isa le montó un trabajo que se llamó Una Valerón Hurtado, e integraron unas tías de él, ¿verdad? Que era una señora así, que era muy teatral el traje, ¿verdad? Y que evidentemente necesitaba más bien como una pericia actoral de las chicas, también de movimiento, pero más bien gestual. No era técnico, sino más bien de gestualidad, ¿no? Y quedó genial eso, y se grabó de esa manera. Eso quiere decir que la producción era muy amplia, como dice Rafael, siempre la gente buscaba dónde ubicarse.
por dónde seguir su camino. Si no entras por aquí, pues estarás por este otro lado. A nadie se rechazó nunca porque fuera gordo, porque fuera chiquito, porque fuera blanco, porque fuera de color que fuera. A nadie, nunca. Siempre fue muy abierto.